Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en el capítulo 13 de nuestro podcast El precio del éxito. Buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un lindo día y muchísimas gracias por estar aquí hoy acompañándolos, viendo y escuchando cómo contamos nuestra experiencia. En el capítulo de hoy, el número 13, les vamos a contar sobre. Vamos a seguir contando sobre cómo empezó a crecer Viaje Pronto. Acuérdense que en el capítulo 12 quedamos en la parte donde, bueno, Jera se había enfermado de la espalda, la estábamos pasando bastante mal en ese sentido. Creo que fue la parte más dura de todo el proceso. Yo estaba trabajando para una empresa de San Pablo que realmente nos salvó en cuanto a lo económico en aquel momento y ya había empezado con el Viaje Pronto, pero como toda empresa cuando recién empieza no estaba generando mucho ingreso prácticamente, o sea, en el inicio fue cero y después de a poquito había empezado a crecer, pero lentamente. Eso mismo, en el capítulo de hoy se va a tratar sobre lo siguiente. Yo había estado ya recuperándome, me estaba recuperando de esa dolencia que tenía. No podía trabajar, o sea, tenía movimientos mínimos. Esfuerzo físico. Claro, no podía hacer mucho esfuerzo físico, que era básicamente los trabajos que tenía anteriormente requerían de esfuerzo físico, tanto trabajar de mozo como trabajaba en la hamburguesería, que trabajaba como peluquero y barbero a domicilio. Entonces, como estaba recuperándome, yo veía a Pauli que tenía dos trabajos porque estaba con esta empresa de San Pablo que había conseguido y estaba comenzando el viaje pronto, que el viaje pronto estaba en sus comienzos. No había tantas consultas, tanto volumen de clientes, pero requería un trabajo diario, ¿no? Sí, desde el principio lo que hicimos, o bueno, lo que hice yo al principio es que todos los días publicaba algo en las redes sociales, todos los días estaba presente, entonces había una constancia y claro, había un tiempo todos los días que invertirle. Exacto. Entonces, yo me sentí en la necesidad, no solamente por verla a ella, que estaba con muchas actividades, sino también por una cuestión personal mía. Necesitaba hacer algo, eh, en un principio ocupar el tiempo porque estaba como básicamente sin hacer nada, ¿sí? Entonces, por una cuestión de ayudarle a Pauli, más una cuestión mía de necesidad de ocupar el tiempo, le dije, bueno, ¿en qué te ayudo? Le pregunté a Pauli y bueno, y así es como ella, bueno, me dice, bueno, me dice, podés encargarte, fíjate si podés ayudarme con esto, fíjate un poco lo que hago y bueno, vamos viendo qué actividades podemos ir sumando a la empresa. Claro, desde el principio, en ese momento, nos dimos cuenta que Gera tenía una capacidad especial o una habilidad para toda la parte de marketing, de hacer las imágenes, los diseños, las publicaciones, que no es que yo no las podía hacer, pero realmente a él se le daba un poco mejor. Entonces se empezó a ocupar más de esa parte de diseño y también fue cuando llegó nuestro primer sitio web. Exacto, yo me empecé a ocupar con el programa que se llama Canva, empecé a hacer las imágenes, le dedicaba un poco de tiempo, bueno, fui entre los dos diseñamos distintos modelos, era como sumar una cabeza más y entre los dos ahí discutir y ver qué era lo mejor para en ese momento subir el Instagram. Y también se nos ocurrió la idea de hacer un sitio web, el primer sitio web de Viaje Pronto. Entonces empezamos a investigar, encontramos algunos programas para hacer sitios web gratuitos, que hoy en día también existen, solo que no teníamos en ese momento aún un dominio propio. Pero pudimos crear nuestro primer sitio web que lo Sí, hicimos sin haber hecho nunca uno antes, sin haber tener ningún tipo de conocimiento ni de marketing, ni ningún curso, ni programación, ni nada por el estilo. Hicimos nuestro primer sitio web y estábamos súper contentos sí. en ese momento, ¿no? Si hoy viéramos esa web que no existe más, realmente nos daríamos cuenta del abismo que hay entre esa primera web y lo que tenemos hoy. Pero bueno, así fue como empezamos. Todo cuando nosotros arrancamos lo hicimos solos y de cero, aprendiendo, haciendo cursos, pero no era que, por ejemplo, él hizo la web, no era que él sabía hacer sitios web, sino que dijimos, bueno, necesitamos una web, no tenemos en aquel momento dinero para hacerlo, lo tenemos que hacer solos y así fuimos haciendo todo literalmente solos.
Incluso las publicaciones era con las imágenes que nos parecían en aquel momento. Hicimos los primeros videos que costaba un montón grabar. Exacto, hicimos los primeros videos y no se imaginan lo que costaba grabar un video de 30 segundos. Literalmente nos llevaba 3 horas, 2, 3 horas de prueba y error, error y equivocarse y escribir el guión y así mismo olvidárselo de lo que había que decir. Y bueno, y para hacer solo un videíto de 30 segundos, porque bueno, no teníamos experiencia, ¿no? Costaba mucho, no es fácil hablar a la cámara, hoy ya para nosotros es algo totalmente normal, natural, pero no es fácil para nada hablarle a la cámara, saber que las personas te van a mirar, uno tiene sus propios complejos, sus propias cuestiones que le gustan, que no le gustan de lo que ve. Eh, Después íbamos a grabar a lugares, acuérdense que vivíamos en Pipa, íbamos a grabar a distintos lugares, siempre se cruzaba la gente. Y otra cosa es que en aquel momento nosotros teníamos la ropa que habíamos llevado de Argentina, que no era una ropa profesional, era simplemente una ropa prácticamente de veraneo la que Exacto, teníamos, que encima hacía tanto calor en el nordeste que todas las remeras, literalmente todas, las habíamos cortado acá, las habíamos hecho musculosas, las habíamos cortado nosotros con una tijera. Y esa era la ropa que teníamos, pero bueno, empezamos literalmente de cero con lo que había, con lo que teníamos, lo que podíamos. exacto. Teníamos unos celulares bien, bien Ah, básicos que no sí, tenían muy buena calidad, pero así todo filmábamos los videos y bueno, era lo que había, ¿no? Y había que empezar y había que hacer. No teníamos la experiencia en hablarle a la cámara. Por ahí también cuando estábamos en la calle grabando un video y venía una persona caminando, por más que vaya por la vereda de enfrente, recuerdo que dejábamos de grabar, esperábamos a que se vaya, porque nos daba como da vergüenza ver vergüenza. qué va a decir, que estoy grabando, que estoy filmando y no sé qué. Sí, sí, sí. Al principio teníamos muchos esos complejos que, bueno, obviamente con el paso del tiempo fueron desapareciendo. Hoy ya no, no importa quién se cruza, no, realmente no importa, no tenemos más esos complejos, pero bueno, en el inicio sí. Y también una cuestión que nos pasó al principio, que creo que a todas las empresas le pasan, algunas más, otras menos, es que nos costaba que la gente confíe en Ujú. nosotros. Siempre trabajamos con mucha responsabilidad, dedicación, honestidad desde el inicio, siempre. E incluso no tuvimos nunca un problema de no entregar un trabajo, no entregar un trámite, jamás tuvimos un problema de eso. Pero al inicio, como estábamos recién empezando, como nuestra apariencia en las redes sociales no era muy profesional, como hacíamos las cosas como podíamos, nos costaba un poco que la gente confíe en nuestros servicios, ¿no? Exacto, sí. Muchísimas veces hasta personas, por ejemplo, querían hacer una videollamada sí o sí para contratar el servicio. Uno te decía, no, yo conozco uno que vive allá, lo voy a mandar a tu casa, que te investiga, que vea Tal cual. si realmente existís o no. Y bueno, y muchas veces también al comienzo, hacíamos los trámites y bueno, y después de entregar el trámite, la gente ahí, por ejemplo, quería recién pagar el servicio y bueno, varias cuestiones que Sí, en un principio a todo el mundo le sucede. Cuando uno arranca no tiene la credibilidad, no tiene un historial, no tiene confianza, no tiene reputación porque uno está recién empezando y bueno, son cosas por las que hay que pasar. Hoy en día nuestra empresa tiene 400, casi 400 comentarios, 5 estrellas en Google. Tenemos videos de gente en nuestras redes sociales haciendo unos videos selfies, más de 3.000 más de clientes. 3.000 clientes, casi 50.000 seguidores en el Instagram, en uno de los Instagram. Sí, Entonces, hemos crecido exponencialmente, pero bueno, hemos tenido que pasar por toda esa trayectoria que cualquier persona que quiera emprender y que quiera hacerlo de cero o que tenga que hacerlo de cero, seguramente va a pasar por alguna de estas cosas o por todas estas situaciones, porque también es parte de decir, bueno, voy a abrir una empresa y tengo que arrancar y tengo que generar un historial, una credibilidad. Así que los comienzos no fueron simples, pero mes a mes literalmente, cada vez que pasaba el viaje pronto generaba un poquito más de dinero y un poquito más de clientes satisfechos y íbamos sumando. Me acuerdo que había una frase que identificaba cada mes que decía que habíamos dejado la vara alta. sí, había un mes que llegamos a cierta cantidad de ingresos y arrancamos el mes, como lo sigue siendo hoy en día muchas veces, ¿no? Arrancamos el mes
y no sabemos cuánto vamos a facturar, no sabemos qué ingresos vamos a tener. Esa es la vida del emprendedor, ¿no? El que no tiene un salario fijo arranca el mes o el año o el trimestre o como divida sus etapas en la empresa y no sabes, lo único que sabes es que vas a darlo todo para superar la meta que te propusiste. Y bueno, y nosotros, por ejemplo, llegábamos a cierto número y llegaba el primero del mes y decíamos, uy, este mes cómo nos irá. Y yo le decía a Pauli, mira que con el que hicimos el mes pasado ya dejamos la vara alta, este mes lo podremos superar. Y bueno, y estaba siempre esa duda. Después recuerdo también, volviendo un poquito al tema anterior de la credibilidad y esas cuestiones, gente que, bueno, que no sé si habrán tenido algún tipo de problema personal o no, pero nos hacía consultas, le respondíamos y bueno, y él no contrataba el servicio y nos terminaba tratando de que éramos estafadores o Claro, para golpistas. preguntar está todo bien, pero al momento ya de tener que contratar, no, ahí ya Le decía, no, ¿cómo te voy a pagar a vos? Mirá si te voy a enviar dinero, si vos podés ser un golpista, un estafador, no sé qué. Claro, obviamente con el paso del tiempo hemos aprendido muchas cosas, tenemos todo un reglamento de servicios, tenemos procedimientos escritos de cómo trabajar, de cuáles son los lineamientos de la empresa, qué es lo que aceptamos, qué es lo que no, pero al inicio no era así, al inicio era todo aprender de las experiencias y del día a Sí, día. y adecuarnos a las personas, porque por ahí algunos te decían, no, yo no tengo no sé qué, tal medio de pago. Y bueno, ¿y cómo te puedo pagar? No, te puedo pagar, no sé, por Western Union. Ah, ¿y dónde hay una agencia de Western Union? Y está acá, no sé, a 10 kilómetros. Bueno, paga por Western Union y me iba y haciendo 10 Claro, no, kilómetros. no, cosas que hacíamos que era claro para ganarnos clientes, porque realmente en aquel momento lo necesitábamos, empezar a crecer, ¿no? Cosas que hoy en día ya no hacemos, pero bueno, Exacto. en aquel momento sí. Y también algo que hemos aprendido mucho a manejar son las limitaciones internas. Esto que por ahí decíamos, está la vara alta para el mes que viene. Y siempre la superábamos a la vara. El mes a mes íbamos creciendo. Nuestro crecimiento fue continuo y constante, pero por ahí uno mismo tenía esas limitaciones de decir, bueno, ya generé esto, capaz ya no puedo más, y siempre podíamos más. No, y aparte teniendo en cuenta los salarios que teníamos cuando trabajábamos como en relación de dependencia o prestador de servicio, en Que el eran caso de, salarios básicos claro, prácticamente. teníamos ese tipo de salarios y ya para nosotros, bueno, teníamos como un condicionamiento mental, llamémosle así, de que hasta cierta cantidad de dinero como que ya nos parecía mucho. Entonces, por eso de la vara alta y trabajando y esforzándonos mes a mes, siempre fuimos consiguiendo superar esas metas, esos límites, ir ganando cada vez un poquito más, lo que poco a poco nos fue permitiendo ir mejorando nuestra calidad Ujú. de vida, ir dándonos otros gustitos que a veces eran cosas básicas, pero para nosotros era wow, era un montón porque estábamos en un principio en una situación económica bastante al límite, que casi por ahí no llegábamos a cubrir los gastos básicos de alquiler y comida, Sí, sacábamos de los ahorros, fuimos entonces, mejorando en todos los sentidos y en la empresa obviamente también, invirtiendo en la empresa, que todo eso nos llevó al crecimiento, no solamente la buena experiencia de los clientes, sino la inversión y todo lo que hemos hecho, que todos los días nos levantamos pensando en dar lo mejor. Y otra cosa, la importancia del entorno. Y siempre decimos, si nos siguen en Instagram deben saber que deben estar cansados de ver la importancia de elegir bien la ciudad, porque nosotros estábamos en un entorno, en la ciudad donde vivíamos, en Pipa, que en realidad es un barrio, exacto. de gente que ganaba poco dinero, de que todo es austero, de que necesitas pocas cosas, porque al hacer calor andas de ojotas, de musculosa, de malla, de bikini, donde en general hay Es un ambiente como para vivir de forma austera, sí, básicamente, pongámosle esa para, palabra. Es un pueblito, en realidad es un barrio, la ciudad de Estibado Sul, Pipa es un barrio de esa ciudad. Entonces es como una villa, un pueblo de pescadores, de gente que vive así como tranquila, que no se preocupa, que vive el día a día, que con tener ahí para el día, para sí, comer y para estar, y con eso ya está. O sea, no hay un trabajo, un esfuerzo para conseguir para más. para más, para el futuro, Claro para que mejorar, ¿no? no es que toda la gente sea así, pero sí hay una generalidad de gente que vive de forma austera, que con el día a día ya se conforma, con llegar a fin de mes ya se conforma. Entonces, nosotros estábamos de alguna forma metidos en eso, porque era el lugar y el entorno que nosotros veíamos, era la gente que conocíamos, la gente con la que charlábamos, la gente con la que nos juntábamos.
Pero bueno, nosotros internamente queríamos siempre un poco más. Y nuestra empresa seguía creciendo, le seguíamos invirtiendo cada vez más tiempo, cada vez más ganas, cada vez más cosas y aprendiendo habilidades para ir mejorando. Claro que por supuesto en Pipa y en muchos lugares que son de ese tipo de pueblos de pescadores pequeños, hay gente que le va muy bien, gente emprendedora, gente Claro, empresaria. también hay posadas Hay posadas grandes, grandes, hay hoteles grandes. restaurantes, hay hoteles, em, hay supermercados, gente emprendedora, pero les puedo asegurar que el 90 al 95% de las personas que viven, lo viven como de forma austera, llamémosle así. ¿Sí? El 5 o 10% de las demás personas son las personas emprendedoras. Para un emprendedor en ese tipo de lugares donde no hay un empuje, una inversión también por parte del Estado, no es fácil, no es fácil crecer desde cero. Se puede, claro que se puede, pero también uno necesita, como dijo Pauli, un entorno, un sistema que apoye al emprendedor, que te dé Ujú. beneficios para el empresario, para quien quiere aprender, mejorar, para quien quiere crecer. Y bueno, hoy en día estamos en otra ciudad que realmente cumple con lo que nosotros siempre estuvimos buscando, Que ¿no? ya vamos a llegar ahí. Entonces, este capítulo lo cerramos acá con esa información, con este aprendizaje de darlo todo cada día, de empezar con lo que hay. No van a empezar nunca si pretenden empezar con lo mejor, salvo que, claro, que tengan ahorros y capital, pero no fue nuestro caso. Y que se puede, que realmente el crecimiento constante es una realidad de quien lo da todo cada día, ¿no? Exacto, tal como dijo Pauli. Espero que les haya gustado este capítulo. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, comenten aquí abajo en este video qué les ha parecido lo que hemos dicho, sea que coincidan o no coincidan, siempre que sea con respeto. Estamos, por supuesto, totalmente abiertos a opiniones distintas, claro. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo Chao, chao. capítulo.